Adelante, Hugo, tienes 15 minutos. Sí, bueno, el título del trabajo se llama El momento político del capital, las contradicciones del Estado capitalista. La idea es presentar un concepto de... Bueno, pues, que hablar la pantalla es un poco... Bueno, sí, la idea entonces es presentar una noción de Estado que represente a la unificación social y que da forma a toda la estructura social y que hace posible que la reproducción material se lleve a cabo a partir de una división social del trabajo históricamente específica, en este caso la del capital, ¿no? Así que en el primer capítulo empezamos delimitando el paradigma epistemológico que utilizo para trabajar y ahí empezó señalando el problema de la identidad dentro de la dialéctica, específicamente la dialéctica hegeliana, ¿no? Presentando cómo se desdobla y se hace posible la existencia de un ser, ¿no? Hegel lo trabajó de una manera bastante abstracta, pero poniendo siempre el concepto de enajenación como un concepto transhistórico que le da forma al ser bajo una relación de doble negativo, ¿no? Entonces nada es, todo se hace, ¿no? Y es un poco a partir de estos principios dialécticos que voy a intentar avanzar dentro de mi análisis. A partir de este desarrollo en el capítulo 1, todavía en el capítulo 1, me pongo a analizar un poco qué sería la división social del trabajo a partir de esta perspectiva, ¿no? Entiendo que la división social del trabajo, que en mi entendimiento es lo que sostiene toda una existencia social, está marcada por una contradicción fundamental, que es la existencia individual y la existencia colectiva, ¿no? Si lo tomamos en el caso del trabajo específicamente, se trata de entender como un trabajo individual se convierte en trabajo social, como yo no producía esta silla, ni esta chamaca, ni nada de lo que estoy usando. De hecho, yo aún así tengo acceso a ellos y la vida material de la sociedad se reproduce bajo bajo la posibilidad de esta transformación, ¿no? De que el trabajo individual se convierta en trabajo social. Entonces ahí ponemos esta contradicción básica, ¿no? Que es de hecho lo que va a ser necesario para que podamos desarrollar todo el resto de la tesis. En el capítulo 2 pasamos entonces a analizar algunas categorías que le dan forma a este sistema de la división social del trabajo, ¿no? Nos hablamos sobre todo en la teoría de Marx, en el Capital, donde analizamos el pasaje de las formas de mercancía al dinero, al capital, entendiendo el valor como justamente el principio que hace posible superar, aunque momentáneamente, esta contradicción fundamental, ¿no? Dentro del espacio del mercado. Cuando tenemos en la sociedad capitalista una disociación del trabajo de los medios de producción, ahí se hace imposible la reproducción material y solamente por medio de las relaciones de mercado estas relaciones sociales pueden volver a unificarse y dar estructura a la reproducción social. Entonces, ponemos la forma valor como el principio básico que le da forma y continuidad a todo este despliegue real, ¿no? De estas categorías. Al final llegamos a la conclusión que, pues, desde el capítulo 1, ¿no? Que presentamos que la teoría de Marx es una teoría de la enajenación humana, pasamos para el capítulo 2, donde cuando analizamos las categorías que sostienen la estructura de división del trabajo, entendemos que la teoría de Marx, que una vez fue presentada como una teoría de la enajenación humana, puede ser presentado como una teoría de la explotación del trabajo humano, ¿no? Entendemos que esta propia, el enajenamiento del ser social dentro de una estructura específica de división social del trabajo propia de la modernidad civilizatoria, se convierte, se despliega, se manifiesta como una relación de apropiación del trabajo ajeno y por tanto de explotación indirecta del otro, ¿no? Dicho esto, pasamos al capítulo 3, que ahí es donde, de hecho, empezamos a adentrar más temas propios de la política, ¿no? Otra vez regresamos al tema, a la contradicción fundamental de la existencia social y la existencia
individual. Si tenemos una relación de división social del trabajo, más allá de manifestarse como relaciones económicas, esto también presupone relaciones entre individuos para hacerse acuerdos de unidad colectiva. Y ahí es donde tenemos que la propia división social del trabajo, a la vez que nos proporciona categorías y formas económicas, también nos proporciona categorías y formas de la ciencia política, ¿no? De entre las cuales la principal es la categoría de sujeto. Entonces, en el capítulo 3 vamos a intentar desarrollar un poco la categoría de sujeto tal cual el individuo pasa a manifestarse ya en la época moderna, ¿no? A partir de los principios renacentistas, donde la cual libertad y libertad son características, igualdad y libertad son características fundamentales en la definición de la autoconciencia. Aquí otra vez regresando un poco a cómo Hegel desarrolla este tema, ¿no? Y complementamos también con una noción un tanto primitiva de relaciones de poder, ¿no? Entendemos también que todas estas relaciones, todas estas categorías, mejor dicho, que sostienen tanto la división social del trabajo a partir de sus categorías económicas como las políticas, son relaciones sociales que van asumiendo una forma. Otra vez regresamos ya al capítulo 1, donde nada es, ¿no? Todo es un proceso que deviene. Entonces, en el capítulo 2 intentamos dejar eso explícito cuando desarrollamos los conceptos de mercancía, de dinero, de capital. Todo eso son procesos relacionales que al final asumen una forma, pero esta forma no es la totalidad del ser. Existe todo un proceso relacional que se encuentra negado y que se sintetiza dentro de una forma acabada y específica. Y lo que nos toca decir en el capítulo 3 es que estas formas, aún sí son relaciones sociales, pero más allá de eso intentamos darle un poco más de calidad a lo que son estas relaciones sociales. La identificamos como relaciones sociales de poder, ¿no? Aquí entendemos el poder de una manera muy sencilla, sin entrar en polémicas con otros clásicos que discuten el tema como Foucault y Hannah Arendt, pero otra vez nos enlazamos en Hegel y entender estas relaciones de poder que impiden la ejecución de la autoconciencia individual y social, ¿no? Que es desarrollada a partir de su tiempo. Esto todo dentro de esta estructura de la división social del trabajo presentada antes, que hace posible con que haya una explotación del trabajo a un nivel universalizado de la sociedad capitalista, ¿no? Y buscamos también analizar en el capítulo 3 a partir de esta noción primitiva de sujeto, que están subordinados a una relación de poder intrínseca, inmanente a la estructura social de división social del trabajo, cómo van asumiendo formas no institucionalizadas bajo formas jurídicas y políticas específicas, ¿no? Ahí dejamos el capítulo 3 con estas categorías desarrolladas y pasamos al capítulo 4, que sería el último, que de hecho son los avances que envié, que es para este trimestre, intentando ya finalizar todo esto. El Estado tal cual, ¿no? Aquí en el capítulo 4 partimos de 3 premisas básicas, ¿no? Primero, reivindicamos la ciencia política como ciencia, ¿no? Es decir, buscamos identificar que la política contiene categorías propias y específicas y son bajo estas que vamos a intentar desarrollar su dinámica interna. La segunda premisa es que el Estado es un proceso relacional, no es una cosa sencilla, que hay que tener mucho cuidado para diferenciar Estado de regímenes políticos, de gobiernos y todo el aparato institucional que da forma a esta unidad social, ¿no? Y entenderlo más bien como el principio relacional que hace posible la resolución de las relaciones sociales como un todo, ¿no? Y que aparentemente busca superar esta disociación que existe a partir de la contradicción fundamental que se encuentra en la división social del trabajo del capital, ¿no? Y la tercera premisa es que el Estado es una categoría moderna, ¿no? O sea, es una forma de sintetizar y unificar una unidad colectiva dentro de categorías y relaciones que han sido desarrolladas dentro de la modernidad, dentro de la época de la modernidad de la civilización. Eso es decir, sobre todo las categorías de sujetos, de libertad y de igualdad, ¿no? Que intentamos desarrollar en el capítulo anterior. La idea es presentar que esas nociones de igualdad y libertad desarrolladas por la noción de sujeto de la modernidad están fundamentadas necesariamente en el concepto de propiedad. Entonces, por lo tanto, aunque hay aquí una separación frente a la época humana anterior, todavía la identidad, el proceso de identidad del sujeto se encuentra enajenado por medio de la materialidad que uno posee.
¿no? Entonces ahí ponemos ya en jaque un poco algunas categorías que estructuran, ¿no? Nuestra vida política y económica. Y es así como buscamos desarrollar un poco el Estado a partir de esas tres premisas. Y sí, otra vez, empezamos, ¿no?, en el capítulo 1 diciendo que existe un proceso de enajenación humana. En el segundo capítulo diciendo que este proceso de enajenación bajo la estructura de división social del trabajo ha devenido una relación de explotación social. Y en el capítulo 4, y ya con la forma Estado un poco más consolidada, identificamos que existe, nuestra sociedad capitalista está marcada por una relación de dominación social en el cual tanto el Estado como el mercado son ambos momentos constitutivos de la totalidad de esta relación, ¿no? Por eso lo planteamos como un momento político del capital, entendiendo el capital como una forma civilizatoria, no solamente como un acto gigantesco de dinero, pero entendemos como toda una forma relacional de la vida de nuestra época. Y aquí, y entendiendo que existe una relación de dominación que nos obliga y nos subordina dentro de una dinámica, limitando el pleno ejercicio de la autoconciencia individual, ¿no? Y ahí poniendo en jaque otra vez el tema de la emancipación humana a partir de estas relaciones. Por otro lado, también lo planteamos como una categoría contradictoria, porque a la vez que el Estado sintetiza y institucionaliza, aparece bajo una forma institucionalizada de las relaciones humanas y está fundamentado a partir de nociones de igualdad y libertad. Por otro lado, vemos que él también institucionaliza una relación de dominación indirecta entre los seres sociales. Entonces, por eso entendemos que el Estado tal cual, como proceso relacional que unifica una sociedad, haciendo con que varios unos como partes puedan identificarse en una unificado, dando forma a la comunidad, que produce tanto la vida comunitaria como la dominación interna de esta vida comunitaria. Y ahí empezamos a plantear estas contradicciones, ¿no? Lo que viene del capítulo 4 hasta este momento son algunas notas que buscan acercar a estos conceptos básicos. Todavía no está acabado, pero es lo que falta para finalizar todo eso, ¿no? Y plantear, de hecho, una crítica a esta categoría. Pero bueno, eso es lo que tenía para presentar y bueno, gracias. Muchas gracias. Estaba a punto de decirte que te quedaban 2 minutos. Pero, ¿no? Bueno, tu lector especializado es Jaime Ortega. Él me dijo que se iba a comentar, perdón, pero pues Sí, me dijo, pero pasado. pero sí envió, ¿no? No dijo que se iba, Igual a mí me envió también. que se iba. No, también me envió como unos comentarios específicos, así separados del formato. Bueno, se las dio. El otro lector especializado es el doctor Aquiles Méndez. Con él sí envió. Y lo voy a leer. Como comentarios generales, Aquiles Méndez escribe: el trabajo completo de la tesis está muy bien organizado teórica y metodológicamente. Se trata de una excelente contribución teórica al campo de la economía política de Marx, situando el tema del momento político del capital, abordando la discusión sobre el Estado capitalista en su representación de la forma Estado. La tesis presenta sus capítulos hasta el momento están construidos en un sentido metodológico fundamental al tema de investigación. Capítulo 1, principios formas sociales, desarrollo del momento político, el ser social capitalista y la inversión de las relaciones sociales. Capítulo 4, sobre el concepto de forma Estado y forma imperio. Pensamiento de Gerardo. La tesis se fundamenta en lo que del Estado de Gerardo Ábalos, filósofo político crítico que tiene una gran producción en este campo, discutiendo su relación con la filosofía de Hegel.
Particularmente el capítulo 4, presentado para este momento de elaboración de la tesis, está muy bien construido. La reconstrucción de las nociones de político-política para luego discutir la forma de imperio que se derivan de la forma valor. Este capítulo también presenta muy bien las diferentes corrientes marxistas que analizan el Estado en el campo marxista para comprender mejor el surgimiento del debate sobre la derivación del Estado, en el que se apoya el autor en el desarrollo de sus ideas del Estado como un momento político del capital. Diferencias teóricas y metodológicas. Desde un punto de vista más específico, sugerimos que en el capítulo 4 sería importante agregar el enfoque de la estatalidad, con énfasis en sus principios, el proceso de la totalidad del Estado y su ruptura, con énfasis en Ábalos, el Estado Leviatán y el Estado Res Pública. También hacemos algunas sugerencias al autor indicadas en el texto del capítulo 4. Justificación. El desarrollo de la tesis está marcado por un enfoque profundo, teóricamente maduro y además de carácter inédito, sustentado en la crítica a la economía política de Marx y el gran aporte de uno de los grandes pensadores en el campo de las ciencias sociales en México, Gerardo Ábalos, quien tiene una vasta producción teórica en este campo, con aportes de la filosofía de Hegel. El estudiante muestra su atenta responsabilidad en la construcción de una tesis teórica en el campo de la economía política crítica, en que la disposición de sus capítulos y el contenido abordado en ellos resalta la calidad de su producción. Firma Arquímedes Méndez. Y tenemos el lector alumno, que es Diana Vargas. Me ha tocado seguir de cerca tu desarrollo de tu trabajo, y aunque si bien en este vaivén de la construcción de la tesis tenemos el capítulo 2 y damos un salto al capítulo 4, bueno, tengo que regresar yo, ¿no? para agarrar el hilo. Me parece que si este capítulo sintetiza, ¿no? O retoma todo lo que has planteado en los 3 capítulos, me parece, o yo me quedé con la duda, ¿no? De cómo incluía el capítulo 2 presentado en el anterior trimestre, pero me gusta, ¿no? La claridad. Creo que hay que reconocer el esfuerzo que haces para abordarlo de una forma que no es para nada sencilla, y que se logra buen término. Nada más, como te lo mandé, mis observaciones, me parece que, bueno, que aún está en construcción, pero sí se pudiese ampliar más esto que de momento o me da la apariencia que queda en un ámbito explicativo, ¿no? De los diferentes enfoques sobre el debate que hay en torno al Estado, a una posición crítica. Entiendo que es la tuya, ¿no? Pero más directamente hacia los diferentes enfoques. Eso es. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres contestar algo? No, pero que... Bueno, con eso concluimos tu presentación y regresamos a las 2.